Hoy es 28 de junio, ya han pasado como 4 días de la tragedia y la locura. Ahora lo que pasa es que se escuchan un montón de helicópteros todo el día, ambulancias todo el día, que provienen obviamente de La Guaira. Estamos en la calle para ver cómo están, para seguir enseñándoles un poquito de cómo está la ciudad de Caracas, que todavía obviamente está en estado de emergencia, porque aquí también se cayeron varios edificios y no solo en La Guaira, pero lo que sucedió en La Guaira fue mucho más grande de lo que uno cree, o sea, una tragedia que prácticamente se destruyó totalmente esa ciudad que estaba tan hermosa antes y ahora está prácticamente totalmente destruida. A medida que van pasando las horas como que va empeorando todo, porque uno se entera de que una persona conocida falleció, una persona conocida está desaparecida, hasta que está totalmente en caos ese lugar. Pero por suerte muchos países han mandado ayuda, desde El Salvador, desde Brasil, desde México, Qatar, o sea, El Salvador, han mandado hasta maquinaria y han colaborado muchísimo. España también, Estados Unidos, Argentina, o sea, todos los países están colaborando, y lo que se escucha entre todos ellos, rescatistas que son conocidos mundialmente por ir a estas catástrofes, es que realmente no es algo inexplicable, es algo muy muy fuerte, que parecería más bien como un bombardeo de lo trágico y lo fuerte que fue realmente, o es realmente horrible, porque uno sigue aquí con esa tristeza de enterarte prácticamente a cada hora de que se te murió un conocido o que sigue desaparecido y que están tratando de sacarlo de los escombros, y es totalmente horrible. Aquí cerca de la Fuerza de las Naciones Unidas, hay un centro de acopio que están recibiendo donaciones para las personas que quieran traer, de ropa, de comida. De hecho, aquí lo están arreglando. Todas las personas que se quieran acercar, aquí está en un centro de acopio habilitado. Está justamente al frente del Parque de Naciones Unidas. Ellos se llaman Grupo DCL. Se están encargando de todo esto. Aquí se ve que se reventaron ventanas, vidrios, se rasgó, pero se ve que siguen viviendo personas adentro, a pesar de todo eso. Rupturas en los vidrios y algunas rasgaduras en la estructura, como estas. Esta calle se ve que fue un poquito más afectada porque las fallas en las estructuras notan muchísimo más.
Han habido demasiadas réplicas y eso ha causado que edificios que no se han caído se sigan moviendo y se sigan como rompiendo, porque a pesar de que son réplicas de segundos leves, han sido fuertes. O sea, se dice que han habido más de 300 réplicas. Supuestamente es bueno que hayan réplicas, pero obviamente da muchísimo miedo. Uno no puede ni dormir. O sea, tienes que dormir también vestido. Estamos pendientes de las mascotas, de tener las cosas para sacarlas rápido, la llave siempre adentro por si acaso. Entonces, estos edificios así, sentidos como estos, se desalojan rápido por si hay una réplica que sea fuerte o algo así, porque se pueden derrumbar. El poste se ve que se cayó. De hecho, están los cables que lo unían a este. Que... No creo que haya todavía gente ahí. Si están, a lo mejor vinieron. Este edificio se ve que tiene como fallas en la estructura, tiene bastantes grietas por allá adentro también, y aún así se ve que hay personas que están viviendo aquí adentro, o no se sabe si habrán dejado solita la mascota porque hay mascoticas llorando allá adentro. Bueno, algo que se tiene que decir realmente es que la mayoría de los venezolanos o todas las personas se han activado muchísimo, se han unido como para poder ayudar. Han comprado, han hecho centros de acopio, han comprado agua, compran alimentos, llevan ropa y todas esas cosas. De hecho, aquí hay una iglesia que están haciendo una misa, me imagino que para todos los fallecidos y todas las personas. En esta iglesia, que también sufrió daños, aquí afuera están haciendo una misa masiva para todas esas personas fallecidas. El esposo es mayor. ¿Qué me dice? Siento que me afecta. Recuerdo orinar expresos en el Evangelio. Ya algo por ser profeta recibirá recompensa. Todos esos vitrales están reventados. Tiene fallas. Bueno, es que ha sido algo tan fuerte que las personas buscan refugiarse de alguna forma y tratar de sobrellevar esta tragedia, porque a pesar de que no se te haya muerto un familiar, seguro se te murió un conocido, seguro un conocido tuyo está desaparecido, y la verdad es que muchas personas de este país van a necesitar ayuda psicológica porque ha sido algo muy, muy fuerte. Creo que una tragedia de las más grandes que ha habido en el país. O sea, se estima que hay más de 1000 personas fallecidas hasta ahora y hasta familias enteras fallecidas, y ha sido demasiado fuerte. Este fue uno de los edificios que se derrumbó cerca del Paraíso, la fuente, y de hecho tuvo hasta explosiones y todo eso. Esta zona es una de las más afectadas, que realmente está muy triste de ver y de vivir. Esto que se cayó aquí parece que fue que una antena del edificio anterior es que le cayó encima, y por eso fue que le causó ese colapso y esa lesión. Siguen personas trabajando allí.
Todos los supermercados están abriendo, pero la gran mayoría está cerrando temprano, tipo 3, 4 de la tarde ya están cerrando. El del Río lo vi ahorita y sí lo vi abierto. Yo creo que ellos cierran como a las 5 o 6 de la tarde, pero están teniendo horario reducido, pero por lo menos están trabajando y las personas han podido salir a hacer sus compras. Sí se nota mucha compra nerviosa, obviamente, porque, bueno, no sé, no saben qué más pueda pasar. Se tiene mucho miedo de réplicas grandes, aunque dicen que no, pero sí han habido unas cuantas réplicas fuertes, la verdad. No, le llamas un picón. Nos estamos acercando a un lugar donde está derrumbado completamente, colapsó completamente un edificio y nos exigieron que estuviéramos tapabocas porque hay como olores raros, obviamente, y puede ser peligroso. Este es el edificio que se colapsó completamente y hay personas trabajando en este momento, sobre todo maquinaria pesada. Esto es en el Paraíso La Fuente. La verdad es que sí se siente como un olorcito raro, o sea, como un olor fuerte, no sé si sea gas o qué, pero hay varias tiritas de estas como para que no pases del lugar, sino la gran mayoría que pasa es porque vive en la zona también. Hay guardias de seguridad, está esto para respaldar y en ese lado justamente hay personas que se ve que están durmiendo en carpa, que seguramente son las afectadas de este lugar. Es más, mira. ¿Qué pasa? Este edificio se ve que está clausurado porque tiene de hecho aquí para que no ingresen. Se nota que tuvo unas grandes fallas, ahí se ve más. Y que las personas intentaron ingresar para desalojar. Y justamente cerca de aquí, vean cómo está por dentro. No se ve bien, pero se nota que está roto. Justamente cerca de aquí hay otro edificio, de hecho aquí hay una tira para que no se pase, que está totalmente destrozado, o sea, vean esto, totalmente inhabitable.
Definitivamente esta zona sí fue una de las más afectadas. De hecho, cada 3 pasos hay un edificio totalmente colapsado. O sea, que tiene muchas grietas, y de hecho hay uno que está completamente colapsado. O sea, también hay muchos perritos sueltos en la calle como que si estuviesen perdidos. Muchas personas afectadas, durmiendo en carpas, durmiendo en los carros, pero también hay muchos centros de acopio tratando de ayudar y de recolectar para ayudar a esas personas que lo perdieron todo hace unos días, el 24 de junio, en toda esta tragedia. Algo que están haciendo muchísimo las personas también es que están saliendo a comprar y se llevan a sus mascotas. No dejan de salir como sin las mascotas por el miedo a las réplicas. No quería dejar de venir al Paraíso, o sea, a esta zona, porque me habían dicho que el Paraíso sí había sido afectado fuertemente. Esta creo que es la zona de La Fuente, pero me dijeron tienes que ir a esta zona porque esta zona sí fue súper afectada, para que muestres lo fuerte que fue y que no fue tan simple como parece, que las zonas afectadas no solo son La Guaira, sino que fue toda Venezuela. De hecho, en el estado de Aragua también están edificios caídos, en Maracay hay edificios totalmente colapsados. En varias partes de Venezuela hubo colapsos de edificios. En Ocumare también está totalmente destruido, en Choroní hay muchas casas caídas, o sea, fue realmente terrible. Porque hay un centro de acopio, puedes traer todas tus cosas para que puedas colaborar con las personas que sufrieron el colapso de los edificios y así poder colaborar con la causa. Muchas de estas personas que están ayudando son voluntarios que ayudan a esas personas que realmente lo perdieron todo.
La verdad es que ver ese edificio colapsado son imágenes bastante fuertes de ver, porque el hecho de pensar que ese montón de escombros antes era parte de la vida de tantas personas que perdieron absolutamente todo. O sea, ese era un edificio de 10 pisos y ya realmente son solo escombros. Se salvaron solo algunas personas y ahorita solo están recogiendo los escombros de unas personas que tenían prácticamente toda su vida ahí. Eso realmente te parte el corazón, o sea, totalmente horrible. Es algo muy, muy difícil de ver y de vivir, la verdad. Aparte tiene como un olor extraño, no sé si es el gas, porque creo que huele como muy fuerte, es un olor muy, muy fuerte que te da hasta dolor de cabeza. Las personas que están trabajando ahí de verdad son fuertes, porque vi algunas hasta sin tapabocas, sin nada. No me imagino lo que han vivido ellos, los que han visto ellos, porque creo que en ese edificio tuvo hasta una explosión por un bote de gas. Y en este edificio han podido avanzar bastante rápido, salvaron también a ciertas personas porque hay maquinarias. De hecho, hay algunos lugares que están completamente colapsados y no han ido las maquinarias porque no hay maquinaria suficiente para ayudarlas. Entonces, la mayoría de las personas que han salvado en algunas partes de La Guaira es porque las mismas personas con un martillito, hasta con las manos, hasta con las uñas, han logrado salvar, tipo haciendo lo que pueden. Imagínense una persona cargando una pared de eso, que eso pesa kilos, o sea, es toneladas. Y sin una maquinaria especial es prácticamente imposible salvar a nadie. Y aquí parece que tardaron 2 días en llegar las maquinarias y por eso fue que avanzaron. Pero en un lugar así, sin una maquinaria, es prácticamente imposible avanzar o salvar a alguien que esté debajo de los escombros. De hecho, ya han pasado muchos días, se cree que ya es complicado conseguir a alguien debajo de los escombros con vida, pero uno nunca pierde la esperanza, obviamente. Este creo que es otro centro de acopio. No. Están colapsadas las funerarias, están colapsados los hospitales. De hecho, están tan colapsados los hospitales de La Guaira como los de Caracas, que han enviado a personas de La Guaira, afectados de La Guaira, hasta los hospitales de Maracay. O sea, imagínense, están colapsados todos los hospitales del país. Sí, ¿verdad? Ay, boludo. Mira, sí. Una casa se cayó.
No sé qué se cayó, ¿eh? Bueno, ya estoy camino a mi casa. La verdad es que salir es cada día más difícil porque consigues como algo distinto, un edificio diferente. Con eso de las réplicas hay edificios que han empeorado, entonces es como más triste. Te consigues a las personas contándote anécdotas, una más fea que la otra, y la verdad es que es muy fuerte. Yo creo que de esta tragedia la única enseñanza que nos queda es que, bueno, que la vida cambia de un día para otro y hay que, no sé, agradecer un poquito lo que uno tiene y disfrutar el día a día, porque uno no sabe qué pueda pasar mañana. Nos vemos en un próximo video y les sigo contando cómo está la situación por aquí.